Muy buenos días amigos, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud. Darles nuevamente la bienvenida al programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Me encuentro bastante satisfecho por los resultados que estamos obteniendo. He tenido el gusto de poder conversar con algunos de ustedes en la semana. Me comentan cómo están aplicando lo aprendido en sus organizaciones, hacen consultas, preguntas. Se han dado cuenta muchos que su comité de seguridad y salud en el trabajo no ha sido implementado correctamente, no está cumpliendo las funciones para las cuales ha sido creada. Otros me comentan que en la matriz IPRC habían considerado el riesgo como una sola unidad y diferentes casos que al final lo único que traen es satisfacción por el trabajo que se está haciendo. Hay otro grupo de personas que ha asumido un reto distinto, otro grupo de personas que no va a esperar a que la pandemia pase, no va a esperar a que toda esta situación pase para recién empezar a buscar un puesto laboral, si es que ya están obviamente en las condiciones de hacerlo. Y ya lo están haciendo, me están mandando sus currículos, me están diciendo, ingeniero, voy a colocar esto aquí, esto por acá, ¿qué le parece? Y eso en realidad es bastante gratificante. Me gustaría también tener el tiempo para poder hablar con cada uno de ustedes mucho más tendido. Sin embargo, en la medida que podemos nosotros atenderlos, siempre lo vamos a hacer. Y bueno, también me comentan que en sus organizaciones les están pidiendo cursos relacionados al COVID-19, ¿no? Les ha sido de bastante utilidad el certificado anterior referente a los lineamientos de la resolución ministerial 239. Y hay muchos que han empezado a implementar sus lineamientos. Hay muchísimas personas que ya han empezado a implementar los lineamientos para la reactivación de las empresas. Tengo la enorme satisfacción y quizás una de las mayores que muchos de nuestros alumnos, tanto de los programas libres como de las diplomas, están haciendo sus propios emprendimientos, están generando sus propias empresas y sus primeros trabajos precisamente han sido esos, los de poder implementar los lineamientos para el COVID-19. ¿No? Y en esta ocasión vamos a trabajar nosotros un tema que también va a tener su propia acogida, porque una vez que usted implementa los lineamientos, hay que actualizar también el sistema de gestión. Y parte de la actualización del sistema de gestión va a ser la de poder actualizar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y ese es el tema que vamos a trabajar hoy. La sesión anterior habíamos hablado un poco más sobre los fundamentos del IPRC. Y el IPRC es único, más allá de la coyuntura que pueda existir con respecto a este agente biológico, más allá de lo que puede existir con respecto a otras circunstancias, el concepto del IPRC es único. La definición de peligro no va a cambiar, la definición de riesgo tampoco tiene por qué cambiar. Lo único que quizás pueda estar faltando es afinar un poco la metodología que se vaya a utilizar para poder llevarlo a la coyuntura que se está viviendo, que es una coyuntura única, es algo que no se ha visto antes, es algo sin precedentes. Pero si usted tiene muy claro los fundamentos del IPRC, cómo funciona el índice de probabilidad, cómo funciona el índice de severidad, qué es lo que busca medir el índice de probabilidad, usted tendrá toda la capacidad para poder adecuar su metodología a esta coyuntura que se está viviendo. Así que tampoco es que tengan que rayarse, complicarse mucho, y ahora cómo voy a hacer con esto que es del COVID-19. No sé si la persona es un peligro. No, la persona no es un peligro, el peligro es la partícula de saliva, no, el contacto, el cogido de manos, y empiezan a rayarse mucho, y al final terminan buscando en internet modelos de IPRC, y después de lo que he visto durante 6 semanas, no es lo más recomendable. Por ahí que a alguien se le ocurrió sacar un modelo de matriz IPRC, un modelo de jerarquía de controles, y las personas empezaron a asumir que era lo correcto, ¿no? La duda al final de ver algo que está publicado y que usted ni siquiera quizá esté de acuerdo, pero bueno, el hecho de que la mayoría lo esté tomando hace que usted también lo tome y cometa algunos errores técnicos con referente a los conceptos de identificación de peligros, evaluación de riesgos, jerarquía de controles. Entonces hay que tener bastante cuidado con las referencias que usted vaya a tener. Averigüe bien los puntos que usted está tomando, analícelos,
Pero como le vuelvo a repetir, todo cae desde los fundamentos de qué es un IPRC. Si usted es una persona que solamente está dedicada a hacer formatos, matrices, sí le va a ser muy complicado, porque lo único que va a poder hacer es jalar la información de otras matrices, ¿no? Pero la idea es que usted la pueda construir. Si usted construye su matriz a la medida de su empresa, no va a tener ningún problema y todo el sistema de gestión va a funcionar como realmente debe funcionar, ¿no? Como una administración de los elementos para poder lograr el objetivo, que el trabajador no accidente y que el trabajador no enferme. En ese sentido, nosotros ya hemos hablado un poco sobre lo que es peligro y dentro de la bibliografía que tenemos actualmente tenemos dos conceptos para peligro. Un concepto lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 005-2012-TR y el otro en la ISO 45001. El concepto que más está trabajando a nivel nacional y obviamente a nivel mundial es el de la ISO 45001 por lo simplificado que es, por lo fácil de entender que es. Un poco que la definición de peligro de la 005-2012-TR ocasiona muchas veces algún tipo de confusión, ¿no? Pero bueno, vamos a darle igual una revisión. La 005-2012-TR define el peligro como una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes, ¿no? La propia definición es un poco abierta, porque no solamente habla del daño a las personas, sino también habla del daño a los equipos, procesos y ambientes. La definición de peligro es una definición de peligro muy general, ¿no? Por ahí que siempre ha habido críticas con respecto a esta definición, dado que desde el punto de vista de seguridad y salud debemos enfocar al peligro, ¿no?, como aquello que le puede ocasionar daño, y muy bien lo dice también la 005, a las personas. Entonces, aquella situación o característica que es inherente a algo y que puede ocasionar daño a las personas, eso es considerado un peligro. Y dentro de la visión general y dentro del marco general de la palabra peligro, se incluye también a los equipos, procesos y ambientes, ¿no? Sin embargo, nosotros en seguridad y salud solamente trabajamos con los daños hacia las personas. La otra definición que tenemos es la definición de la ISO 45001, que tiene la siguiente definición. Nos menciona que el peligro es toda fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Bastante sencillo, es todo lo que te pueda causar una lesión, todo lo que te pueda causar un accidente, todo lo que te pueda causar algún tipo de enfermedad, lo que dice deterioro a la salud. Recordemos que la ISO 45001, dentro de su desarrollo, no utiliza el término enfermedad asociada al trabajo, no utiliza el término enfermedad profesional, y utiliza el término deterioro a la salud. Entonces, nos vamos a quedar por ahí con la definición de la ISO 45001. Quizás los que ya tengan más tiempo trabajando en seguridad y salud recordarán la definición de OSA 18000, ¿no? Y OSA 18001 definía el peligro como toda fuente, situación o acto. Fuente, situación o acto, y también era una definición bastante interesante, muy didáctica para efectos de poder identificar el peligro. También tenemos la definición de riesgo, ¿no? Y la 005 también tiene su propia definición de riesgo, así como la tiene la ISO 45001. La 005-2012-TR nos señala: el riesgo es la probabilidad de que la exposición a un factor, a algo, la exposición a algo o proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o lesión, ¿no? Es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso cause una enfermedad o lesión. Entonces, ¿qué sería el riesgo en este contexto? Es la probabilidad de la exposición, en este caso al agente biológico que nosotros vamos a analizar, causa una enfermedad o lesión. Mientras que el riesgo para la ISO 45001 tiene un carácter mucho más técnico, que viene desde la raíz de lo que realmente es el riesgo y define el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo como la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro a la salud que puedan causar los eventos o exposiciones, ¿no? Recordemos nosotros que en matemáticas elementales muchas veces se define el riesgo como la probabilidad de éxito.
Si queremos hablar simplemente de riesgo y nos olvidamos de seguridad y salud, nosotros definimos el riesgo como la probabilidad de éxito. Si ese término riesgo lo llevamos a la seguridad y salud, hablamos de la probabilidad, ya no de éxito de lograr algo, sino de la probabilidad de que el trabajador pueda perjudicarse en términos de sufrir un accidente o en términos de enfermedad. Pero ¿qué me da la probabilidad? ¿Cómo nace la probabilidad? La probabilidad nace porque se van a dar ciertas situaciones. Se van a dar ciertas situaciones que pueden generar una probabilidad. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, que un trabajador no esté capacitado. Si yo mando a trabajar a un colaborador a una máquina X y el trabajador no está capacitado, pues ahí se está generando un evento, una situación peligrosa. Trabajador no capacitado tiene mayor probabilidad de que se pueda accidentar. Y ahí sale la probabilidad. La probabilidad viene por las situaciones que se puedan generar. Si tú controlas la situación o eliminas la situación, estás eliminando la probabilidad. Eliminas la probabilidad, eliminas el riesgo, ¿no? Entonces señala, es la combinación de la probabilidad de que ocurran algunos eventos o exposiciones peligrosas, obviamente relacionadas con el trabajo. Si es que se da la probabilidad, ¿no?, podría generarse la severidad. La severidad de la lesión, en este caso en términos de accidentabilidad y deterioro de la salud que puedan causar estas exposiciones. Y ese es el fundamento que hemos usado nosotros dentro del carácter técnico para poder empezar a construir nuestra matriz per se, ¿no? Recordemos también que nosotros tenemos un marco legal. El artículo 21 de la ley 29783 habla sobre la jerarquía de controles, nos da un orden de prioridad y nos establece que nosotros tenemos que hacer control en la fuente, en el medio o en la persona, ¿no? Y ese fuente, medio o la persona está relacionada a la famosa jerarquía de controles, en el cual nosotros tenemos que tener orientación, en principio, eliminar el peligro, ¿no? Lo podremos hacer, podemos eliminar al agente biológico. Imposible. He visto personalmente muchas matrices per se en las cuales sí colocan eliminar, y si tú te quedas en la casa estás eliminando el peligro. El peligro no lo estamos eliminando, el peligro está ahí. La única forma de eliminar el peligro es que tengamos una vacuna, y esa vacuna todavía no existe. ¿Podemos sustituir? Tampoco vamos a poder sustituir a este agente biológico por un agente de menor daño, imposible, ¿no? Entonces tenemos que aplicar algunos controles, otro tipo de controles. Y estos controles pueden ser los controles de ingeniería, los controles administrativos, y si no puedes aplicar control de ingeniería, no puedes aplicar control administrativo, pues tendrás que aplicar ya un control asignándole al trabajador un equipo de protección personal. Equipos de protección personal con respecto a este agente biológico, las mascarillas, por ejemplo. Pero sería lo ideal aplicar mascarillas de frente. El marco regulatorio nos indica de que es obligatorio usar mascarillas. O sea, por defecto usted ya está controlando con el EPP, ¿no? Pero el control es muy, muy pobre. Controles administrativos de menor exposición. Si hacemos que las personas se expongan menos, menor exposición, menor capacidad de generar eventos peligrosos, baja la probabilidad, baja el riesgo. Controles de ingeniería, aumentar la ventilación del puesto de trabajo, colocar paneles, separadores, rediseñar los puestos de trabajo. Entonces los controles que nosotros vamos a orientar con respecto a los agentes biológicos, lamentablemente parten desde el control de ingeniería hacia abajo. Como lo vuelvo a repetir, de repente usted lo ha visto, hay mucha información que se difunde a través de redes sociales en las cuales señalan que el eliminar es el quedarse en casa, ¿no? El sustituir es trabajo remoto. No es un análisis correcto. No podemos eliminar nosotros el peligro, está ahí. Que tú te quedes en casa, te quedas en casa toda tu vida, el peligro está ahí. Hasta que no se genere la vacuna, no se va a poder eliminar el peligro, ¿no? Y así usted tenga 2 trabajadores que vayan al trabajo y los 40 estén en casa, el peligro está ahí. El hecho de que 38 estén en casa no significa de que hemos eliminado el peligro, o que 38 personas trabajen en remoto, tampoco significa que estemos sustituyendo al peligro por otro peligro de menor
característica o de menor nivel de daño. Y esa jerarquía de controles no es solamente pues aplicable al agente biológico, es aplicable a cualquier tipo de peligro que queramos tratar, ¿no? Donde más efectivo obviamente pues va a ser el eliminar, si es que no podemos eliminar, sustituir, si no podemos sustituir ya aplicar a un control de ingeniería, un control administrativo y en última instancia un control asignándole al trabajador un equipo de protección personal, que como repetimos por defecto ya estamos sujetos a eso porque es una obligación legal que todas las personas utilicen las mascarillas. También hemos conversado nosotros, y vamos un poquito, de repente repasando lo que hemos conversado, pero tratando de darle el contexto del agente biológico, ¿no? Nos señala, por ejemplo, a nosotros, en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la evaluación de riesgos tiene que hacerse una vez al año como mínimo. Bueno, es correcto, pero en estas circunstancias no vamos a esperar al año para poder hacer nuestra actualización del I+C. Y es más, el mismo artículo 57 nos lo señala porque dice que también tenemos que actualizar cuando cambien las condiciones de trabajo. Y absolutamente todas las organizaciones han cambiado sus condiciones de trabajo. Absolutamente todas han cambiado sus condiciones de trabajo. Ya sea porque un gran grupo se quedó en casa trabajando, o ya sea porque empezaron a operar sin ningún problema, pero empezaron a tomar pues medidas. Esas medidas te tienen que llevar a analizar estos cambios y estos cambios se van a traducir en una actualización del I+C. Y señala también, o cuando se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Por supuesto, hay empresas en las cuales ya se ha identificado casos positivos. Y si en tu organización se ha presentado un caso positivo, actualizamos inmediatamente el I+C para tomar las medidas necesarias para que más trabajadores no se vayan a contagiar o se pueda producir un nuevo contagio más adelante por no haber tomado los controles adecuados. Nos señala también el artículo 57 que si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, tenemos que realizar controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Y en este contexto, controles periódicos de la salud deberían ser las pruebas. Estas pruebas que le aplicamos a los trabajadores, que ya lo señala la resolución ministerial 149, ¿no? La 239. Esta 239 nos indica que cada trabajador que ingresa a nuestra organización o que se va a reincorporar a nuestra organización tiene que tener una prueba contra este agente biológico. Y esa prueba es asumida por el empleador. Sin embargo, solamente nos habla de una prueba a la entrada. Hay organizaciones que ya están implementando controles mucho más estrictos y lo van a tener que hacer más en esa coyuntura. Ya el presidente ha mencionado que se levanta el estado de aislamiento aquí en Lima a partir del 1 de julio. Y ya se imaginará usted todo lo que va a venir. No, sí, por defecto estamos en aislamiento y usted ve los mercados totalmente abarrotados, los centros comerciales, gran cantidad de personas, no sé si todas realmente necesitan ir a un centro comercial o es esa ansiedad de poder ir a gastar su dinero a mirar, muchas personas que solamente van a mirar y se están exponiendo, o la necesidad de comprar algo en estos tiempos. Entonces, esas situaciones van a hacer que aumente la probabilidad de que su trabajador pueda contagiarse. Entonces los controles a nivel de organización también tienen que ser mucho más estrictos. Y hay algunas empresas que han determinado que la evaluación periódica a la salud de sus trabajadores se va a hacer cada 2 meses. Cada 2 meses automáticamente todos pasan otra vez por la prueba del agente biológico. Y así sucesivamente están aplicando sus controles. Y también tenemos que controlar las condiciones de trabajo, ¿no? Para detectar situaciones potencialmente peligrosas. ¿Y qué situación es potencialmente peligrosa
con respecto al contagio de este agente biológico. El contacto entre personas, el contacto con superficies, son los dos puntos más delicados. Entonces tenemos que controlar eso. Entonces, si usted empieza a analizar un poquito los artículos de la ley antes de irnos a la matriz, vamos descubriendo un poquito lo que al final vamos a terminar colocando en la matriz. La matriz no tiene, como le vuelvo a repetir, por qué ser nada del otro mundo y mucho menos tiene por qué ser copiada de otra organización. Tenemos también nosotros, en el punto B nos menciona, hay que tomar las medidas de prevención incluidas con los métodos de trabajo y de producción. Y si lo relacionamos a este agente biológico, por supuesto, hay que tomar medidas de prevención relacionadas con el método de trabajo. Oye, si antes se necesitaban reunir 3, 4 personas para analizar algo o una parte de un proceso de producción, pues eso tiene que cambiar. El método de trabajo cambia totalmente. El método de trabajo era que todas las personas agarraban el mismo carrito para empujar la carga. Ahora va a cambiar. Todas van a utilizar el mismo carrito, pero va a haber un proceso de limpieza y desinfección antes de poder usar ese carrito para poder llevar la carga. Entonces los métodos de trabajo y los métodos de producción van a cambiar. Están cambiando, ya cambiaron. Y si usted todavía no ha implementado los cambios, los va a tener que hacer, ¿no? Porque si no los realiza y usted piensa de que por el hecho de que ya pasaron su examen con respecto a la detección del virus, si usted piensa de que porque ya tiene su cartelito de la aprobación de su protocolo sectorial y la aprobación de su protocolo general de la 239, ya puede operar como si nada hubiese pasado, pues estamos en un gran error. Y hay que tener bastante cuidado porque lo mencionamos nosotros en el seminario de la resolución ministerial 239 con respecto a los lineamientos para exposiciones para trabajadores con exposición a COVID-19. Una mala gestión de la seguridad y salud en este momento puede hacer que su organización cierre sus operaciones. O sea, a ese nivel llega la responsabilidad que nosotros vamos a asumir. Entonces trate usted de poder analizar muy bien cada paso que va dando. Me debo repetir y puedo ser bastante pesado e insistente con eso, ¿no? Cuando empezaron a pedir los lineamientos, hubieron muchísimas personas que ni siquiera leyeron la norma, ni siquiera leyeron la resolución ministerial, ni siquiera la analizaron. Y de frente se fueron a buscar en Google modelos de protocolos. Y por ahí una persona X, ¿no?, se le ocurrió que, bueno, sabía pues que todos iban a buscar y empezó a botar sus formatos que no necesariamente estaban bien y todos empezaron a copiar. Y ahora, hoy en día, lamentablemente esos protocolos no están siendo diseñados a la medida de la empresa. Muchos están como que dedicándose a eso y están cambiando el logo, cambiando el nombre, dirección y casi lo mismo. Hay que tener bastante cuidado porque si usted va a gestionar la seguridad y la salud así, mejor no la haga, no lo haga, va a tener cierta responsabilidad, ¿eh? Tenga bastante cuidado con los pasos que usted vaya a estar dando. Al final, recuerde que nosotros somos los responsables de la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Si bien es cierto, la responsabilidad legal, administrativa es a nivel de empresa, hay un carácter ético que nosotros tenemos que cumplir, ¿no?, que es el de poder hacer nuestro trabajo de una manera ética y profesional, ¿no?, y que este trabajo sea intachable. ¿Qué más tenemos o qué más hemos revisado nosotros dentro del marco legal? También hemos revisado la actualización del artículo 77 del Decreto Supremo 005/2012-TR. ¿No? Esta actualización del artículo 77 nos señala que tenemos que incluir nosotros en nuestra matriz y per se las actividades rutinarias, no rutinarias, según lo establecido con el puesto de trabajo del colaborador, del trabajador, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo. Acá, por ejemplo, están ingresando muchísimo las actividades no rutinarias.
Hay que tener bastante cuidado porque no vaya a ser que usted enfoque su IPRC solamente en las actividades diarias de la persona y en esas actividades rutinarias deje usted de implementar ciertas actividades de prevención como son la limpieza y desinfección. Basta que usted pestañee en una de las actividades del trabajador con respecto a la prevención de contagio, ¿no? Se puede traer todo tu sistema de gestión abajo. Hay que tener bastante cuidado con las actividades no rutinarias. ¿Qué más señala el marco legal? Que tenemos que analizar las condiciones de trabajo existentes y previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Factor de riesgo, COVID-19, resolución ministerial 239, bastante conocido, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros estamos haciendo y quizás ni siquiera sepamos que lo hacemos. Bueno, el marco legal nos está obligando. Las personas que tienen factores de riesgo, tienen enfermedades preexistentes, son personas que no han regresado a trabajar, y si han regresado a trabajar han firmado un documento de aceptación y de deslindamiento de responsabilidad, ¿no? Entonces usted es el que analiza esa parte con su profesional de la salud. Hay personas que van a ser especialmente sensibles a los factores de riesgo. Una persona asmática, por ejemplo. Preferible que la persona pueda seguir trabajando en condiciones de trabajo remoto y no tenga la necesidad de poder regresar al campo laboral. Porque si esa persona se llega a enfermar, lo más probable es que sí nos genere una alta probabilidad de que la persona pueda tener daños severos o hasta se pueda producir la muerte. Entonces hay que tener bastante cuidado con el análisis que estamos haciendo en nuestras organizaciones. ¿Qué nos señala también el artículo 77? Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guardan relación con el ambiente de trabajo o con la organización de trabajo, ¿no? Por defecto nosotros vamos a identificar cuáles son estos peligros que se van a generar con respecto a este agente biológico que ya se están generando. Nos señala también el artículo 77 que tenemos que incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgo para las personas que puedan procrear, enfoque de género, protección de los trabajadores y los adolescentes, según lo establecido en el artículo 64, 65, 66 y 67. Bueno, por ahí que de repente el agente biológico no influye necesariamente sobre una persona discapacitada o sobre una persona que no sea discapacitada. Creo que está más ligado al factor de riesgo con respecto a la edad de la persona y con respecto a los factores de riesgo o enfermedades preexistentes. El punto E nos señala los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Y obviamente acá tenemos nosotros un agente biológico. El único detalle es que no es un agente biológico como el que hemos tratado antes de la pandemia. Es un agente biológico que técnicamente no podemos evaluar. No podemos evaluar la concentración del virus dentro de nuestra organización. Es más, ni siquiera sabemos dónde está, dónde puede estar. Es más, la persona puede tener el virus y nosotros no vamos a poder ni siquiera saberlo. La única forma en la cual nosotros podemos saber que el virus está presente es a través de las pruebas. Tenemos que hacer entonces nuestras pruebas. Siempre es recomendable hacer las pruebas moleculares, que son pruebas muchísimo más efectivas que las pruebas rápidas. Entonces, ahí, por ejemplo, también falta afinar. Muchas empresas están aplicando pruebas rápidas a sus trabajadores. Oye, pero si ese trabajador no tiene síntomas, simplemente esa prueba rápida le va a salir negativo. Y el trabajador puede no tener síntomas o recién nos está iniciando y puede contagiar al resto de personas. Hay que tener bastante cuidado con respecto a los protocolos que hagamos también para el análisis de las pruebas de detección de SARS-CoV-2. Ahora, dentro de la resolución ministerial 239, nos señala algo interesante y nos señala que, oye, hay que hacer la vigilancia de los trabajadores con respecto al agente biológico, pero ten cuidado porque
toda esta reestructuración del trabajo, todo esto, nos genera en las personas, ¿qué cosa? Nos van a generar en las personas factores de riesgo psicosociales. ¿Quién no está nervioso? ¿Quién no se encuentra con miedo de poder salir a la calle? ¿Quién no se encuentra con miedo de haber tocado algo, de haber cogido algo, de haber entrado en contacto con una persona y de repente enterarse después que la persona está con tos, está con fiebre? A veces se genera una carga psicosocial bastante importante que también hay que analizarla. Para eso existen las evaluaciones de riesgos psicosociales. Hay que tener bastante cuidado porque no solamente debemos centrarnos en el agente biológico, sino también en los colaterales. Y los colaterales son las evaluaciones anexas, como pueden ser los agentes biológicos. Los factores de riesgo ergonómicos. Con esta reestructuración de puestos de trabajo han pasado dos cosas. Hay personas que se la pasan sentadas todo el día y hay personas que se pasan paradas todo el día. Ese señor que está midiendo la temperatura, a cada persona que entra a su giro de negocio está parado todo el día, es un factor de riesgo ergonómico. Y viceversa, hay diferentes situaciones. Si tu trabajador está haciendo un trabajo remoto, hay que hacer una evaluación de riesgo ergonómico en su puesto laboral nuevo, en su puesto laboral nuevo de su casa. ¿Con qué silla está trabajando? ¿Tendrá silla adecuada para poder trabajar? ¿No? Por ejemplo, el Banco Continental, dentro de una evaluación que se hizo, empezó a dar sillas a todos los trabajadores. Les empezó a llevar las sillas a sus casas. Oye, qué buen ejemplo. Porque dentro de nuestros domicilios muchas veces no contamos con una silla ergonómica como para poder estar largos tiempos de trabajo, como son 5, 6, 7, 8 horas. Entonces hay empresas que sí, están dando el ejemplo con respecto a una correcta vigilancia de sus trabajadores, no solamente con respecto al agente biológico, sino también con respecto a los factores de riesgo anexos que se van creando en este contexto del COVID-19. Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Por ahí, si es que ya el trabajador se enfermó, hay que hacer una pequeña investigación. Hay que hacer una investigación sin que obviamente también la investigación nos exponga. Pero hay que hacer una investigación para ver cuáles son las personas que quizás pueden también estar contagiadas. Y para ver qué es lo que falló, qué faltó. ¿Qué faltó dentro de mis lineamientos? ¿Qué faltó dentro de estos 7 lineamientos de la 239? Porque si usted analiza los lineamientos de la 239, todititos son controles. Todititos son controles. Controles personales, controles colectivos, sensibilización, limpieza, desinfección. Todos son controles. O sea, usted sin actualizar su matriz IPRC de frente ya aplicó controles por defecto. Ya las ha aplicado. Lo único que hay que hacer es poder encajarlas bien, nada más. Y hacer una correcta actualización de nuestro IPRC. Y la primera noción que debemos tener nosotros es que no tiene por qué inventarse controles ajenos a los que ya tiene. Le va a demandar recursos y yo no sé si su organización esté en estos momentos como para poder tener controles para los lineamientos y tener otros controles porque usted simplemente no hace el nexo. Cuando usted plantee su IPRC, trate de que los controles que usted vaya a plantear sean los mismos controles que usted ya está implementando. Jale esa información, cruce la información, tenga una visión más general y no simplemente se encasille en acá el IPRC y acá está la 239. Obviamente todo va a trabajar de la mano, pero usted tiene que hacerlo trabajar de la mano. ¿Qué más tenemos? Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia y la salud colectiva de las y los trabajadores. Bueno, por ahí que la estadística recién se va a empezar a crear. Todavía no vamos a tener como que cierta información certera con respecto a esto, porque la estadística de la vigilancia del trabajador se establece dentro de un rango de tiempo. Y todavía pues estamos en 3 meses con el tema de la pandemia, por ahí que este artículo aplicaría a otros contextos, ¿no? A otros factores de riesgo, no necesariamente el agente biológico. Lo único que estamos haciendo nosotros, estamos revisando el marco legal de la ley 29783 y tratar de relacionarlo con el agente biológico para entender un poquito lo que va a ser la identificación de peligros. Y en ese proceso de identificación de peligros, nosotros ya habíamos
trabajado nuestro formato, ¿no? Ya habíamos dicho, para poder establecer una identificación de peligros, tenemos que analizar el IPRC por puesto de trabajo. Y no porque yo quiera plantearlo por puesto de trabajo, no porque la otra empresa lo haya planteado, eso está dentro del marco legal. El marco legal en la actualización nos señala ya de forma muy clara que el IPRC se maneja por puesto de trabajo. Pero para poder definir un puesto de trabajo, habíamos hecho un análisis de poder describir el proceso, las actividades, las tareas, ¿no? Y poder definir realmente cuál es el puesto de trabajo. Y sobre cada puesto de trabajo nosotros vamos a hacer este análisis. Ahora, los peligros por puesto de trabajo cambian. No podemos nosotros tener una matriz y pretender copiar una matriz de una empresa A hacia una empresa B. Los puestos de trabajo son distintos, las funciones son diferentes, ¿no? Nos estamos quitando a nosotros mismos el carácter de análisis preventivo que debemos tener. Vamos a hablar acá de forma general, ¿no? Pero la mejor identificación de peligros es la que usted mismo tiene que hacer con su trabajador. No piense usted de que vamos a tener una sesión de IPRC relacionada al COVID, voy a tener una matriz de modelo. ¿No? Sería bastante lamentable poder pensar de esa forma. Bien, ¿qué tenemos nosotros entonces con respecto al peligro? Tenemos que analizar. ¿Qué hemos dicho sobre el peligro? Nosotros hemos dicho sobre el peligro que el peligro es todo lo que potencialmente nos pueda generar daño. Todo lo que nos pueda generar daño. En ese contexto, lo que nos va a generar daño es el virus. Y ojo, hay que tener bastante cuidado porque el virus no es COVID-19, el virus es el SARS-CoV-2. El COVID-19 es la enfermedad. Y hay muchos que en su columna de peligros están colocando agente biológico COVID-19. El COVID-19 no es el agente biológico. El agente biológico es el virus SARS-CoV-2. El COVID-19 es la enfermedad y desde ahí ya vemos muchas matrices que están de cabeza. Segundo, colocar SARS-CoV-2 no estaría técnicamente mal, pero es demasiado general, ¿no? Dado que el SARS-CoV-2, si es que se llega a introducir en tu organización, no es por el viento, no es porque llovió y bueno, pues las gotitas de lluvia me traen el SARS-CoV-2. ¿No? Quien me trae el SARS-CoV-2 a mi organización, quien me va a traer el virus es la persona. Ingeniero, ¿cómo va a colocar el peligro personal? La persona es el peligro. ¿Por qué crees que el lineamiento 239 te señala que se tienen que establecer medidas colectivas de protección como es el distanciamiento de personas? ¿Por qué me distancio de otra persona? Porque esa persona es la que me puede hacer daño. Por eso me distancio de la persona, ¿no? Y ahí está la famosa frase, me distancio porque te quiero, dicen, ¿no? Bueno, la persona es el peligro. El SARS-CoV-2 no viene volando. El virus viene a través de la persona. Pero muchos dudan de cómo colocar eso. Y se empiezan a rayar, se empiezan a complicar mucho. Si yo al trabajador le enseño la matriz, porque al final ese es el objetivo no es que la matriz quede contigo, el objetivo es enseñarle al trabajador la matriz. Si yo le enseño al trabajador la matriz, oye, mira, acá el peligro, ¿sabes quién es? Son las personas. Él lo va a entender mucho más sencillo. Pero si yo le coloco en peligro SARS-CoV-2, quizás el trabajador piense que el peligro es la enfermedad, pero acá lo que tenemos que orientar nosotros es evitar el contagio. No tiene que la matriz ser muy bonita técnicamente, la matriz tiene que ser bien sencilla y clara. Si el trabajador entiende que el peligro son las personas, él mismo se va a empezar a distanciar de las personas y es lo que nosotros necesitamos, que el trabajador se exponga menos. ¿Y cuál es el evento peligroso? ¿Qué era el evento peligroso? Es lo que tiene que generarse para que ese peligro me genere un daño. El peligro es la persona, pero ¿qué tiene que pasar con las personas para que me genere el daño? Tiene que haber contacto. Si no hay contacto y elimino el contacto, no hay riesgo, se acabó.
No hay riesgo. El peligro sigue estando, no lo he eliminado. Pero si es que no hay contacto, no se genera el evento peligroso. El evento peligroso es la situación, entonces. Es qué es lo que tiene que pasar para que ese peligro, que en este caso son las personas, me genere el daño. ¿Y cuál es el daño? El daño ya es la enfermedad, ¿no? La infección respiratoria, que puede ser desde leve hasta grave, puede generarte neumonía ya en una situación más aguda y puedes traer inclusive hasta como consecuencia la muerte. Entonces no hay por qué complicarnos, no hay por qué buscar modelos, es el análisis más sencillo posible, ¿no? Volvemos a repetir, el virus no viene volando, el virus viene con las personas. Entonces el primer peligro y fundamental son las personas. Por eso es que nos han encerrado pues a todos, a nosotros en nuestras casas. Nos han encerrado en nuestras casas porque el peligro son las personas. Y en la organización no va a cambiar, en la organización siguen siendo el peligro las personas. Y eso va a aumentar. O sea, esa situación peligrosa tenemos que bajarla, pero el peligro por defecto va a aumentar en el sentido de que se están aperturando muchos giros de negocio, las personas ya están viviendo su día a día. Ya las personas empezaron a salir a la calle de forma masiva. Ese trabajador que está yendo a tu puesto de trabajo, trabajador que se subió a la combi, fotos en internet, en las redes sociales, impresionantes. Cantidad de personas esperando un carro que los pueda llevar. Ya el protocolo de que en los vehículos se sientan una persona por cada fila y dejando en zigzag, ya eso duró creo que 2 días nada más. Y el trabajador se está exponiendo porque tiene que ir a trabajar. Si su organización puede mantener el trabajo remoto, hágalo. Si no es posible, tome todas las medidas de prevención. La medida de prevención es que la persona me traiga el virus a mí, entonces tengo que eliminar ese contacto. Entonces, ¿cuál va a ser mi control? Ya, mi control viene por defecto, ¿no? Reducir el contacto a lo más que se pueda. Y si puedo aplicar otros controles que me pueda facilitar la organización, porque obviamente es un tema de recursos, podré aplicar otros controles como pueden ser el de aplicar mayor cantidad de pruebas a los trabajadores, no solamente la que me demarca la 239, que es al ingreso, reincorporación al centro laboral, sino también unas pruebas periódicas. Y ahora con muchísimo más razón.